En este mundo existen numerosos jóvenes disruptivos que han terminado tras las rejas. Así es, estos adolescentes que estás a punto de conocer han cambiado sus juguetes y sus dramas de instituto por esposas y un uniforme naranja que no es precisamente adorable. ¿Por qué? ¿Y cómo terminaron en prisión? Descubrámoslo. Aquí te presentamos a 10 jóvenes que están cumpliendo condena en prisión. Número 10. Roxana Sikorsky. La sala del tribunal estaba tensa mientras el destino de Roxana Sikorsky, de 17 años, pendía de un hilo. Era un día de ajuste de cuentas para la joven que había planeado un horrible crimen contra su propia familia con su pareja adulta. Las circunstancias que condujeron a este punto comenzaron en octubre de 2014, cuando Roxana solo tenía 15 años. Se despertó en medio de la noche con una idea aterradora. Había intentado acabar con la vida de su hermano pequeño porque la consumía un deseo enfermizo de destruir a sus padres y hermanos. Afortunadamente su plan fue frustrado y su familia sobrevivió a la experiencia. Roxana se mostró muy culpable ante el tribunal y pidió perdón a sus padres por no haber sido la hija que esperaban. Había caído en la cuenta de la gravedad de sus actos y las ramificaciones eran demasiado claras. Mientras tanto, su amante adulto, que había apoyado la conspiración para acabar con la vida de toda su familia, ya había sido condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de los 7 cargos. La implicación de Roxana en el crimen era evidente, pero su edad y su problemático historial obligaron al tribunal a explorar la posibilidad de rehabilitación y expiación. A pesar de ello, Roxana fue condenada entre 10 y 20 años de prisión, que ocuparían una parte considerable de su joven vida. El tribunal decidió que Roxana había cometido un delito terrible y que debía cumplir su pena. Esta decisión también la convirtió en un ejemplo para todos los demás menores que pudieran pensar en infringir la ley o hacer daño a la gente. Número 9. Antonio Barbó. Antonio Barbó es uno de los 2 jóvenes acusados del espantoso crimen, que le costó la vida a una anciana. En un juzgado del condado de Sheboygan, Antonio se enfrentó a su día en el tribunal mientras el juez se preparaba para pronunciar el castigo de Barbó. La sala se llenó de una tangible sensación de expectación. Los escalofriantes hechos del crimen en la unidad de cuidados de Falls City en septiembre de 2012. Antonio le arrebató la vida a Barbara Olson, su bisabuela de 78 años, en su propia casa utilizando un martillo y un hacha. Barbó tomó una decisión que conmocionó a toda la sala. Tras meses de procesos judiciales y exámenes minuciosos, en un giro inesperado de los acontecimientos, se declaró no culpable de homicidio doloso en primer grado, lo que significa que aceptó la condena, pero no admitió su culpabilidad, cambiando su declaración de no culpable por enfermedad mental. El giro imprevisto formaba parte de un acuerdo de culpabilidad que tendría una gran influencia en el resto de su vida. La vida de Barbó dio un giro terrible cuando fue atropellado por un coche a una edad tan temprana, afectando para siempre a su destino y moldeando sus elecciones. El juez tomó la decisión de condenar a Antonio a cadena perpetua con posibilidad de libertad en 36 años. Mientras la sala asimilaba colectivamente el peso de la sentencia, la pesadez de aquellas palabras permanecía en el aire. Sin embargo, solo se le permitió la perspectiva de la libertad en 2048. Y eso está muy lejos. Número 8. Jessica Carline. Jessica, que tenía 17 años, fue el centro de una aterradora tragedia, que se cobró 2 vidas. Estrelló su automóvil contra el centro médico de Wyoming, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las consecuencias de sus actos cambiarían para siempre la vida de todos los implicados. Jessica se presentó ante el juez con el peso de su culpabilidad. Se declaró culpable de 2 cargos con el corazón apesadumbrado, admitiendo la pérdida irreparable infligida por su conducta irresponsable. La sala se llenó de solemnidad ante la gravedad de la situación. Las circunstancias que condujeron a la tragedia ocurrieron en lo que parecía ser un día normal. Jessica conducía en dirección este por la calle Twang, cerca del centro médico de Wyoming. Sin embargo, la catástrofe sobrevino cuando el coche se salió de la carretera, chocando contra una señal frente al hospital antes de estrellarse contra la propia estructura.
El resultado fue desastroso. El accidente se saldó con la trágica pérdida de 2 vidas. Brandon Erie y Amanda Strickland, ambos de 27 años, fallecieron como resultado de sus heridas en la colisión. Las acciones de Jessica tuvieron terribles ramificaciones en toda la comunidad, dejando un gran sentimiento de tristeza y pérdida como secuela. Durante la investigación del suceso, se hizo una revelación inesperada. Las autoridades descubrieron una lata de plumero de aire dentro del coche, lo que les llevó a suponer que Jessica estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del incidente. Para colmo, ni Jessica ni las víctimas llevaban puesto el cinturón de seguridad, lo que agravó las lesiones infligidas en el siniestro. La sala del tribunal se llenó de emociones encontradas cuando el juez leyó el castigo. El destino de Jessica estaba decidido. Fue condenada entre 12 y 16 años de cárcel. Número 7. Los hermanos Weber. La familia Weber saltó a la palestra nacional en 2015, en Broken Arrow, Oklahoma, cuando un horrible acto de violencia acabó con la vida de 5 miembros de la familia. En medio de la oscuridad, 2 jóvenes supervivientes emergieron de entre las ruinas, sacando a la luz su desgarradora historia. Cuando las autoridades descubrieron los restos de 5 miembros de la familia Weber, comenzó una tragedia insondable. Una niña y una joven fueron descubiertas vivas y aferrándose a la vida a pesar del desolador panorama. Estos valientes supervivientes desempeñaron un papel fundamental a la hora de hacer justicia a sus familias y arrojar luz sobre las atroces atrocidades que se habían cometido. Durante el juicio, las declaraciones de Robert revelaron un propósito siniestro. Admitió tener la diabólica ambición de convertirse en un legendario criminal en serie. Esta revelación causó conmoción en toda la sala, dejando a todos los presentes lidiando con la oscuridad que se había apoderado de la psique de Robert. En 2017 se declaró culpable de las acusaciones en su contra y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. La gravedad de sus actos, así como el daño irreparable que había infligido, fueron finalmente castigados adecuadamente. Del mismo modo, Michael aportó un testimonio aterrador que reforzó el caso contra él. Fue declarado culpable por un jurado y condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Número 6. Sierra Halsted. El destino de 2 jóvenes se decidió en un tribunal lleno de tensión y tristeza. Sierra Halsted, de 16 años, y su novio Aaron Guerrero, de 18, se presentaron ante el juez mientras se revelaba su atroz crimen. Sierra acabó con la vida de su propio padre, Daniel Halsted. El crimen fue horrible e inhumano. Los adolescentes atacaron a Daniel con un cuchillo e incluso intentaron manipular su cuerpo en un horrible intento de ocultar sus huellas. Se llevaron su automóvil porque querían huir de las repercusiones de su conducta. Este terrible suceso ocurrió en abril de 2021. Una hija acabó con la vida de su propio padre, el hombre que debería haber sido su defensor y mentor. A medida que se iba imponiendo la realidad de la situación, la angustia y el desconcierto en la sala eran evidentes. Sierra y Aaron fueron declarados culpables por la jueza de distrito Kiara Jones después de que ambos confesaran el crimen. Se les impuso la pena máxima de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 22 años. Mientras se leía la sentencia, la sala contenía la respiración y cada sílaba reflejaba la gravedad de sus actos. Sierra parecía desinteresada. Su comportamiento indicaba que no le importaba. Aaron, en cambio, parecía derrumbarse bajo el peso de su culpa. Número 5. Philip Chisholm. Chisholm, con solo 14 años, horrorizó a la nación con sus horribles actos, que cambiarían permanentemente las vidas de todos los involucrados. Colin Ritzer, que fue la víctima, no solo era profesora de matemáticas, sino también un modelo a seguir en el Instituto Danvers. No tenía ni idea de que su propio alumno sería el culpable de acabar con su vida. La gravedad de los crímenes de Chisholm exigía una respuesta firme e inquebrantable por parte del sistema judicial. El abogado defensor de Chisholm intentó construir una narrativa de enfermedad mental con el objetivo de explicar el inexplicable crimen. Sin embargo, el jurado rechazó de plano esta alegación, considerándolo completamente responsable de sus actos.
El proceso judicial acabó condenando a Chisholm a cadena perpetua con la posibilidad de salir en libertad al cabo de 25 años. Además, fue condenado a 40 años de prisión por los cargos de crueldad y robo a los que se enfrentaba. El caso de Philip Chisholm es un escalofriante recordatorio de la maldad que acecha incluso a las personas más ingenuas. La naturaleza aterradora de sus actos y su falta de remordimiento ensombrecieron la sala del tribunal y la posibilidad de que el mal se manifieste a cualquier edad. Número 4. James Fairweather. James Fairweather es un joven trastornado con una extraña fijación por convertirse en un famoso criminal en serie. Fue condenado a 27 años de cárcel por perpetrar la brutal muerte de 2 personas inocentes. Trágicamente, ambas víctimas fallecieron a sus manos, marcándole de forma permanente como autor de horribles crímenes. James Hadfield fue la primera víctima de los violentos ataques de James. Sufrió daños cerebrales irreversibles y fue atacado por Fairweather el 24 de marzo de 2014. James volvió a atacar 3 meses después, esta vez a Nahid Al-Manea, una estudiante saudí de 31 años de la Universidad de Essex. Sin embargo, su racha de violencia se detuvo cuando fue capturado en mayo de 2015 mientras planeaba un tercer atentado. James cometió estas horribles atrocidades a la temprana edad de 15 años mientras asistía a la Academia Colchester. Sus años de adolescencia se vieron arruinados por el acoso escolar, principalmente debido a sus grandes orejas, y se enfrentó a otros problemas en la escuela como la dislexia y el autismo. Número 3. Nehemia Griego. Nehemia Griego cometió un acto horrible a la edad de 15 años que destrozó los cimientos de su familia. Acabó con la vida de sus padres y 3 hermanos menores en una horrible tragedia ocurrida en octubre de 2015, sometiéndolos a un salvaje ataque con 2 armas diferentes. La brutalidad del crimen, junto con el hecho de que hubiera varias víctimas, justificaba una pena de hasta 120 años de prisión. Finalmente, Nehemia fue condenado a 3 cadenas perpetuas concurrentes con un crédito por los 6 años y 285 días que había cumplido anteriormente. Esto significaba que tendría que cumplir al menos 30 años de cárcel antes de poder salir en libertad. Número 2. T.J. Lane. T.J. Lane es un antiguo alumno del Instituto Chardon que arruinó la vida de muchas personas cuando cometió un horrible acto de violencia a la edad de 17 años. El 27 de febrero, Lane mató a 3 estudiantes del Instituto de Chardon e hirió a otros 3. Los testigos informaron de que Lane tenía problemas personales con una de sus víctimas, ya que compartían el mismo autobús escolar. Lane, que iba armado con una pistola del calibre 22, atacó a los estudiantes dejando una carnicería a su paso. Las acciones de Lane tuvieron graves consecuencias. 2 de los alumnos heridos fueron hospitalizados y uno de ellos acabó con parálisis permanente. Cuando tuvo la oportunidad de hablar ante el tribunal, los comentarios de Lane no hicieron sino agravar la angustia de la familia de la víctima. En lugar de expresar su arrepentimiento o buscar el perdón, hizo declaraciones groseras e insultantes, exacerbando las heridas. Incluso se rió cruelmente de la madre de una de sus víctimas cuando ésta presentó valientemente su historia. Finalmente, Lane se declaró culpable de todas las acusaciones formuladas contra él. La gravedad de sus delitos justificaba que recibiera el castigo adecuado. El tribunal condenó a Lane a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, garantizando que pasaría el resto de su vida en prisión. Número 1. Petrie Curti. Petrie Curti tenía solo 13 años cuando se convirtió en uno de los delincuentes más jóvenes y sanguinarios del Reino Unido. Después de que un juez retirara una orden de restricción de presentación de informes, el niño fue identificado como Petrie Curti y fue condenado a un mínimo de 12 años de cárcel por el salvaje asesinato de Clint Eastleigh. Tras el horrible crimen, el joven criminal corrió a un parque cercano en Smith's Wood, West Midlands, donde se jactó descaradamente del brutal ataque. La sobrecogedora brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad y dejó devastados a los familiares y amigos de Bensley. Curti fue declarado culpable del delito tras un juicio.
Curti tenía antecedentes de arrebatos agresivos y condenas anteriores por intento de robo, agresión con intención de robo y lesiones, lo que resulta preocupante dada su corta edad. El inspector jefe Sam Reading, que dirigió la investigación, subrayó que Curti y Sogev tenían la intención de utilizar la violencia contra quien fuera su objetivo. Sus acciones sincronizadas, llegando al lugar de los hechos con pocos segundos de diferencia, fueron captadas por las cámaras de seguridad. Gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, dale un pulgar hacia arriba y compártelo con tus amigos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, por favor déjalo abajo. Me encantaría conocer tus ideas y opiniones sobre este tema. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Y si quieres apoyarnos en Patreon, puedes encontrar el enlace en la descripción de abajo. Gracias por tu tiempo y atención. Hasta la próxima, mantén la curiosidad y sigue explorando. Misterios Antiguos se despide.